Amados hermanos, Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que podemos estar para glorificar a Dios y oír la gloriosa palabra de Dios. Reciban todos saludos de los hermanos de Colombia y de Venezuela, en donde estuvimos, nuestro hermano Bermúdez y yo, hablando la palabra de Dios y disfrutando de las bendiciones de Dios para este tiempo. Realmente es un tiempo muy glorioso para todo el pueblo de Dios. Y en estos días, para este año, Dios ha abierto una puerta para trabajar para beneficio de todos los que pertenecen a este tiempo final y que sus nombres están escritos en el libro de la vida, ya sean de la sección del libro de la vida del Cordero, o sean de la sección del libro de la vida, o sea, ya sean escogidos, predestinados, o sean del otro grupo, pero que también están escritos en el libro de Dios. Y cuando Dios dirige las cosas y abre las puertas para hacer algún trabajo, hay que aprovecharlo. Yo creo que ustedes son entendidos en estas cosas y pueden comprender que si vamos a estar trabajando un poquito más allá en Venezuela y yo estaré junto al hermano Bermúdez, es por el bien de toda la obra, es por el bien y para beneficio de todos los que están escritos en el libro de Dios. No he ido a descansar, ya ustedes han oído a nuestro hermano Bermúdez. Cuando estoy acá es que más tiempo puedo tener y no tengo casi tiempo, así es que cuando viajo allá entonces tengo que estar predicando más, pero entonces podemos grabar más películas y entonces el beneficio es mayor para todo el pueblo de Dios. Estuve escuchando al hermano Mario en la grabación y yo sé que ustedes estuvieron bien cuidaditos aquí y sé que nada les faltó mientras yo estuve ausente y yo sé que nada le faltará en todo viaje que yo tenga que dar, ya que hay suficiente alimento almacenado para de ese alimento servirle a ustedes para que sigan disfrutando de todas las bendiciones que Dios ha enviado para este tiempo. Antes de salir de aquí, en aquella ocasión, quise estar libre para si Dios me guiaba a predicar sobre esta serie que llevaba o que había comenzado aquí, no estar atado ni comprometido con ustedes. Pero ya ustedes pueden ver, como nos dijo nuestro hermano Bermúdez, allá pues los mensajes que Dios me dio fueron mensajes que no estaban en la serie de mensajes que estábamos predicando aquí, aunque salteadito así de vez en cuando llegamos a tocar algunas cositas, pero no predicando sobre ese tema en particular. Así es que continuaremos en donde nos habíamos detenido. Habíamos predicado en la última ocasión sobre el tema sus ojos como llama de fuego. Ya vimos que los ojos del Señor como llama de fuego, eso significa el ministerio de los dos olivos de Apocalipsis 11, los cuales vienen con él en su venida, y esos vienen a ser los ojos como llama de fuego, que fueron tipificados en la visión de Juan, cuando Juan lo vio a él, apareciendo como el león de la tribu de Judá, como el juez de toda la tierra, como el rey de reyes
y Señor de señores. Hemos estado hablando en los mensajes anteriores que estas 7 virtudes, estas 7 cosas que Juan vio en el Señor son la gloria séptuple del Señor en su segunda venida manifestada. Son la gloria séptuple del ministerio del Señor en su venida. Por lo tanto, cada una de esas cosas que Juan señaló tipifican o representan algo importante en el plan del Señor en su venida y en su ministerio. Y en esta mañana tenemos como tema los pies de bronce, los pies de bronce del Señor. Toda persona que lee la Biblia y puede leer que Juan vio que el Señor tenía pies de bronce, no puede pensar que cuando el Señor venga en su segunda venida, los pies del Señor van a ser de bronce literal, sino que tiene que entender que pies de bronce representa algo en lo espiritual que estará el Señor efectuando en su venida. Pueden estar puestos en pie por un momento y vamos a leer en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis para así comenzar en esta mañana este tema de los pies de bronce del Señor. Comenzamos en el verso 12 hasta el verso 16 y nos dice Dios en su palabra: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Sus pies como bronce. Sus pies parecidos o semejantes al bronce. Los pies del Señor. Perdónenme un momentito. Para que nosotros podamos entender bien estos símbolos, los cuales son los símbolos que estarán siendo realizados o siendo hechos una realidad o siendo cumplidos en la venida del Señor. Nosotros tenemos que ir a través de la Biblia para poder entender lo que significa el bronce. A través de la Biblia nosotros podemos entender que Dios allá a Moisés le dijo que hiciese una serpiente de bronce y la colocara allá en una vara en la bandera. Y encontramos que cualquier persona que era mordido por las serpientes,
allá en el desierto por aquellas serpientes venenosas, esas personas podían mirar hacia arriba, hacia aquella vara, hacia aquella bandera en donde estaba una serpiente de bronce, y entonces esas personas quedaban sanados. Porque la serpiente de bronce representaba el juicio divino ya juzgado. Por lo tanto, el bronce representa el juicio divino, el juicio de Dios. Por eso también encontramos allá en el Antiguo Testamento, en el templo de Salomón, que había un mar de bronce. Había un lugar allí en donde también se llevaban a cabo los sacrificios, y también aquello era de bronce, porque el bronce habla del juicio divino. Por lo tanto, cuando encontramos nuevamente en el libro del Apocalipsis que aparece el bronce, tenemos nosotros que entender que el bronce nos habla de juicio divino. Y si el Señor viene con sus pies semejantes al bronce, entonces el Señor en su venida viene con juicio divino. Por eso encontramos a través de toda la Biblia que Él viene en ese tiempo de su venida para juzgar. Por eso encontramos que Él viene como juez. Por eso encontramos que Él viene como el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, como el juez con el cinto de oro sobre sus pechos. Por eso entonces tenemos nosotros que entender que en la venida del Señor Él viene con juicio divino para ejecutarlo sobre esta tierra. Él viene como juez para poder juzgar con el juicio divino. Entendiendo nosotros entonces que los pies de bronce son un símbolo del juicio divino con el cual Él viene en su segunda venida, entonces tenemos un cuadro más claro para poder entender esta virtud y esta autoridad con la cual Él viene en su segunda venida. Viene con juicio divino. Y podemos ver que esos pies de bronce son colocados sobre esta tierra. Podemos ver allá en el libro también del Apocalipsis que cuando el ángel fuerte, el mensajero a Israel, cuando él desciende del cielo, lo cual es el cumplimiento de la segunda venida del Señor, también encontramos que Él viene y posa sus pies sobre la tierra y sobre el mar. El pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Y nos es dicho que estos pies del Señor, que Él coloca sobre la tierra, vamos a leerlo directamente de la Escritura. Dice: y vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ahora aquí encontramos que los pies del Señor son como columnas de fuego. En Apocalipsis capítulo 1 nos dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Son entonces unos pies refulgentes como en un horno, y aquí nos los muestra sus pies como columnas de fuego.
Así es que podemos ver un cuadro claro en estos dos pasajes, un cuadro relacionado con los pies del Señor. Quizás algunas personas que leen la Escritura, al leer estas dos porciones, en un lugar podrán pensar que cuando le vean los pies al Señor, son los pies como de bronce, o pies de metal, y que esos pies estarán encendidos en fuego. Y acá nos dice que sus pies son como columnas de fuego. Así es que cualquier persona que toma esto en lo literal podrá tener una interpretación equivocada de lo que en realidad significan los pies del Señor, como bronce, ardientes y como columnas de fuego. Pero Dios ha prometido que para los últimos días Él nos daría a conocer el misterio del séptimo sello, lo cual es la segunda venida del Señor. Y cuando ese misterio es dado a conocer a los hijos de Dios, entonces los hijos de Dios podrán ver la segunda venida del Señor realizada, manifestada en esta tierra. Y podrán entonces ver la gloria séptuple del Señor en su segunda venida, manifestada en su ministerio. Y cada una de estas cosas gloriosas que fueron vistas en el Señor, las podrán ver manifestadas en esta tierra. Podrán ver la realidad de lo que estos símbolos son en el plan divino. Encontramos que en el libro del Apocalipsis el Señor pone sus pies, el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Así es que una persona, si piensa que en lo literal esto ha de ser de esa manera, entonces tendrá que pensar que lo que viene es un gigante para tener un pie allá en el mar y otro en la tierra. Pero esto es más sencillo y más simple de lo que cualquier persona se puede imaginar. Es más simple de lo que cualquier persona puede diseñar. Esto es algo que será realizado, lo cual estará en pleno cumplimiento en la segunda venida del Señor. Para tener un entendimiento más claro de lo que estas cosas han de ser, tenemos nosotros que entender que cuando la Biblia nos habla de mar, nos habla de pueblos, naciones y lenguas. Nos habla de gentes, nos habla de la humanidad. Por lo tanto, el Señor en su venida tendrá un pie sobre las gentes, sobre la humanidad y también sobre la tierra. Así es que en el tiempo del apóstol San Juan, cuando él estaba teniendo esta visión del libro del Apocalipsis, encontramos que la nación americana, Estados Unidos de América, encontramos que para ese tiempo no era Estados Unidos de América. Era un área la cual no estaba habitada por los norteamericanos. De ahí encontramos que conforme al libro del Apocalipsis en el capítulo 13, encontramos que ahí también nos habla de un sitio señalado en la Biblia como un lugar
conocido por tierra, y también nos habla de un lugar conocido por el mar. Y quiero leer para que tengamos un entendimiento más claro. Apocalipsis capítulo 13 nos habla de la bestia y de la imagen de la bestia. Aquí nos habla de la manifestación del diablo a través de los tiempos, y que al final él hará algo también en la nación americana. O sea, tenemos nosotros que entender que siempre que Dios hace algo en esta tierra, por un lado, el diablo por otro lado también se manifiesta para hacer algo en esta tierra. Tenemos nosotros que entender que cuando vino Abel, vino Caín. También tenemos que entender que cuando vino Jacob, vino Esaú. Y cuando vino Jesús, vino Judas también. Por eso nosotros tenemos que entender que siempre que Dios hace algo en esta tierra, algo para su gloria, conforme a su palabra, tenemos que entender que por otro lado, el diablo también estará haciendo algo para combatir la obra de Dios. Encontramos en el libro del Apocalipsis aquí la manera en que el diablo estaría actuando, manifestándose conforme a la profecía bíblica. Dice Juan que él se paró sobre la arena del mar. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió difundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Encontramos que aquí se encuentran dos bestias, una que sube del mar y otra que sube de la tierra. En los tiempos de Juan encontramos que la primera bestia que subió del mar subió de las multitudes de gentes, porque es un mar de gentes, un mar de pueblos, naciones y lenguas. Pero para ese tiempo, Estados Unidos de América no era una nación, no era lo que hoy en día se conoce como Estados Unidos de América. Por lo tanto, cuando aparece esta otra bestia que subía de la tierra, aparece entonces subiendo de la tierra, porque en ese tiempo no habían gentes o no era una nación. Así es que en la visión de Juan aparece subiendo de la tierra, la cual tierra representa la tierra de América, Estados Unidos de América. Es de ahí de donde se levanta y donde hacen la imagen a la bestia. Por lo tanto, podemos nosotros entender que cuando el Señor viene en su segunda venida, con su gloria séptuple, en su manifestación, en su ministerio, un pie es colocado sobre el mar y el otro sobre la tierra. Y son pies como de bronce, son pies que están representados por el bronce, lo cual representa el juicio divino. Porque el juicio divino ha de caer sobre esta tierra, ha de caer sobre pueblos, naciones y lenguas, ha de caer sobre el mar de gentes y ha de caer sobre la tierra de América. El juicio divino está señalado para caer en los últimos días. Por eso es que el Señor en su segunda venida viene como de bronce refulgente, como de bronce ardiente. Viene con sus pies como columnas de fuego. Encontramos que esas columnas de fuego que la gente ven, que le llaman platillos voladores, son ángeles investigadores de juicios. Columnas de fuego.
y el Señor aparece con sus pies como columnas de fuego. El Señor aparece con sus pies como con dos columnas de fuego, como con dos ángeles de juicio. Ahí podemos entonces encontrar el significado de los dos pies del Señor como columna de fuego, como bronce bruñido, como bronce ardiente. El Señor en su segunda venida viene con el doble ministerio de las dos olivas, con el doble ministerio de Apocalipsis 11, que es el ministerio de sus pies como columnas de fuego, el ministerio del Señor con sus pies como de bronce, lo cual representa el juicio divino, el cual Él traerá en su manifestación de su segunda venida. Eso es el significado de los pies del Señor como bronce bruñido, como bronce ardiente, como bronce bruñido refulgente, como en un horno. Así es como fue presentado en los tipos y figuras para señalar el ministerio del Señor en su segunda venida, para señalar la clase de ministerio de juicio que Él manifestaría en esta tierra. Por eso es que en el libro del Apocalipsis, el ministerio de las dos olivas es un ministerio de juicio divino. Por eso es que todas las plagas que aparecen en el libro del Apocalipsis, que han de venir sobre esta tierra, todas esas plagas, todos esos juicios divinos, son esos juicios divinos manifestados por los pies de bronce del Señor. Ahora veamos bien la venida del Señor y veamos que la venida del Señor para el mundo, para los sistemas mundiales, para los reinos terrenales, para los reinos gentiles, como dijo el profeta Daniel, han de ser para ponerle fin al reino gentil, para ponerle fin al reino mundial, para ponerle fin a la forma de gobierno terrenal que existe en esta tierra, para luego ser establecido e introducido el reino glorioso del Señor para el glorioso reino milenial. Porque el reino terrenal de los gentiles tiene que ser quitado, tiene que desaparecer para darle paso al reino del Señor. Y para eso Él viene con sus pies como bronce bruñido, refulgentes como un horno. Así es que vienen esos pies encendidos, vienen esos pies como columnas de fuego. Viendo entonces el significado de los pies del Señor y sabiendo que los pies del Señor como bronce, como columnas de fuego, representan el ministerio de Apocalipsis 11, que es el ministerio del juicio divino, entonces en la venida del Señor, para todos aquellos que tengan ojos para ver y oídos para oír, podrán oír lo que significa todo esto. Y podrán también ver los pies del Señor como bronce refulgente, como bronce que está o fue colocado, o como bronce que se parece un horno ardiente.
Sus pies entonces son vistos como dos columnas de fuego. Sus dos pies, lo cual, al ser vistos, serán vistos entonces los dos pies del Señor, que son el ministerio de Apocalipsis capítulo 11. Será visto entonces el ministerio de Moisés y Elías, lo cual es los pies del Señor en este tiempo, en el cumplimiento de la venida del Señor. Por lo tanto, los pies del Señor serán colocados, los pies de juicio serán colocados sobre pueblos, naciones y lenguas, incluyendo a Estados Unidos de América, la cual tiene señalada en la palabra de Dios un juicio muy grande que ha de caer sobre ella. Los pies del Señor, como bronce, como llama de fuego, cumplirán lo que está prometido en la palabra. Esa es la manera en que el juicio está anunciado que ha de caer sobre este mundo. Eso es lo que está anunciado en Apocalipsis capítulo 11. Y eso es lo que está anunciado en cada una de las plagas que caen sobre la tierra. El juicio divino cayendo sobre este mundo que no se arrepintió para alcanzar de Dios misericordia. Pero cuando el Señor viene en su venida con sus pies como bronce bruñido, entonces Él es el juez de toda la tierra. Al ser el juez de toda la tierra, por su palabra de juicio, Él dictamina el juicio que va a caer sobre todo pueblo, nación y lengua. Por lo tanto, entonces, podemos nosotros comprender lo que todo esto significa. Pero para los escogidos, está dicho en la Escritura, viene el día del Señor. Aquí nos habla para dos clases de personas. Vamos a leerlo aquí en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 4. Aquí podemos nosotros ver la venida del Señor. Y podemos ver dos aspectos de la venida del Señor. Y podemos ver dos cosas que acontecerán en la venida del Señor. Y podemos ver cómo se desenvolverá todo en la venida del Señor. Nos dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Por eso los pies del Señor son como bronce bruñido, como un horno ardiente. Aquí nos muestra el día del Señor ardiente como un horno. Y nos dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí nos muestra los pies del Señor como un horno, refulgentes como un horno, para traer el juicio divino a este mundo. Pero ¿y qué de los hijos de Dios? ¿Qué de los escogidos de Dios? Para los escogidos de Dios aquí mismo nos habla
de la bendición del Señor en la venida del Señor. Dice más, a los que temen mi nombre, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Para los que temen el nombre del Señor, la venida del Señor entonces no se les presenta a ellos como para juicio divino contra los hijos de Dios, sino que se les presenta a los hijos de Dios con el sol de justicia naciendo para ellos en un nuevo día. Y en sus alas trayéndoles salud, salvación. No es salud literal, no es sanidad divina literal, sino espiritual. Porque la salud espiritual es más importante que la salud física. La salud física solamente representa o simboliza la salud espiritual. Y la sanidad divina física tipifica la sanidad divina espiritual. Es mejor recibir sanidad divina espiritual que sanidad divina física. No es que la sanidad divina física no sea buena, es buenísima, y más para aquellos que la necesitan, es muy buena. Pero mejor que la sanidad física es la sanidad espiritual. Porque un hombre puede estar enfermo físicamente y ser sanado y no morir de esa enfermedad, pero no importa cuántos años pasen, al fin y al cabo él morirá, aunque no muera de esa enfermedad que tenía. Podrá morir por algún accidente o por alguna otra enfermedad o de vejez, pero el que recibe sanidad espiritual, esa sanidad espiritual permanece para siempre. La salud espiritual permanecerá para esa persona por toda la eternidad. Si sus ojos físicamente, espiritualmente han sido abiertos, esa persona entonces podrá ver las cosas de Dios para el tiempo en que él vive. Y si sus oídos espirituales han sido abiertos, entonces él podrá oír lo que Dios estará diciendo en el tiempo en que esa persona vive. Y entonces las palabras del Señor que dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esa persona entonces con oídos preparados para oír la palabra de Dios, podrá oír la palabra de Dios para el tiempo en que vive. Y la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios para el tiempo en que uno vive. Entonces esa persona podrá tener la fe correcta para el tiempo en que está viviendo. Y si estamos viviendo en el tiempo en que se necesita fe para el rapto, entonces toda persona que ha recibido un milagro espiritual en su vida, sus oídos han sido abiertos espiritualmente y sus ojos han sido abiertos espiritualmente, podrá ver lo que Dios ha prometido para este tiempo, podrá oír el mensaje de Dios para este tiempo, podrá creerlo de todo corazón y obtener la fe para el rapto. Necesita fe para ser raptado, necesita fe para ser transformado, y solamente por el oír de la palabra de Dios podrá obtener esa fe. Solamente por el oír de la palabra de Dios, que fue señalada allá en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10, por el oír de la voz del Señor en su segunda venida, que viene rugiendo como un león y 7 truenos emitiendo sus voces. Por el oír de 7 truenos de la voz del Señor podrá entonces obtener, podrá entonces recibir y tener la fe para el rapto. Podrá entonces obtener lo que se necesita para ser transformado y raptado.
porque la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra del Señor. En el tiempo en que nosotros vivimos, Dios ha prometido hacer muchas cosas. Muchas personas no comprenden que cuando Dios promete algo, la interpretación o el significado de eso que Dios prometió es el cumplimiento de lo que Él prometió. Y cuando Dios cumple lo que Él prometió, entonces todos aquellos que viven sobre la tierra podrán estar viendo la interpretación de lo que Dios prometió. Y cuando pueden ver esa interpretación que Dios le da, las personas entonces podrán obtener la interpretación divina de lo que dice la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Porque cuando Dios cumple lo que Él prometió en su palabra escrita, Él entonces ha vivificado esa letra que está escrita en la Sagrada Escritura. Y cuando una persona puede captar el cumplimiento de lo que Dios prometió y puede verlo, entonces esa palabra escrita está vivificada para él. Y esa palabra es vivificada en su alma. Y luego esa persona, siendo el mensajero para ese tiempo, al predicar eso, esa persona entonces, ¿qué está haciendo? Esa persona está predicando la palabra vivificada para el tiempo en que está viviendo. Esa persona está trayendo la vida de la palabra escrita. Esa persona la está trayendo a través del mensaje que está predicando. Y cuando alguien puede oír ese mensaje y puede recibir ese mensaje, la persona que lo puede recibir está recibiendo la vida de la palabra escrita. Está recibiendo la palabra vivificada. Y con esa palabra vivificada que está recibiendo, con esa palabra Él vivifica su alma, y Él vivifica su espíritu, y todo su ser es vivificado con esa palabra que ha estado recibiendo. Porque el Señor dijo en una ocasión: mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, lo que el Señor estaba hablando, no estaba hablando de sí mismo, sino que Él estaba hablando lo que Dios le dio para hablar para aquel tiempo. Y lo que Dios le dio para hablar para aquel tiempo era la palabra escrita que estaba siendo vivificada en aquel tiempo. Aquella palabra prometida para aquel tiempo había sido vivificada por Dios, había sido realizada, cumplida, había sido hecha una realidad en medio del pueblo de Israel. Y la palabra vivificada allí, en medio del pueblo, Él se identificó con las promesas de Dios para aquel tiempo, y Él, siendo el que le correspondía hablar aquella palabra escrita, traer esa enseñanza, porque Él estaba trayendo la vida de la palabra escrita. Él entonces con su mensaje estaba trayendo la vida de la palabra escrita para todos aquellos que podían escucharla y recibirla. Y aquellos que la recibían estaban recibiendo vida. Porque Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, recibía espíritu y vida divina. Entonces, las personas eran vivificadas con esa vida de la palabra que estaba manifestada para aquel tiempo. Así es también para la segunda venida del Señor.
Toda la palabra de Dios escrita para la segunda venida del Señor es vivificada en este tiempo. Es entonces esa palabra cumplida, y entonces ahí está manifestada en pleno cumplimiento la vida de esa palabra escrita. Porque la vida de la palabra escrita es el cumplimiento de lo que esa escritura dice. Así es que luego las personas que reciben la enseñanza de lo que Dios ha cumplido, de lo que Dios ha vivificado, entonces sus almas son vivificadas, sus espíritus son vivificados, y entonces ellos trabajan en la obra de Dios para que otros también puedan escuchar esa palabra vivificada. Porque cuando se predica la palabra vivificada, se predica la palabra de Dios que está escrita y se muestra el cumplimiento de esa palabra escrita. Eso es predicar la palabra de Dios vivificada. Eso es vivificado por Dios. Y el que lo recibe un mensaje lleno de vida divina. Recibe entonces un mensaje vivificado por Dios. Y así es la manera también en que Dios vivifica a sus hijos. Estamos nosotros viviendo en el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos. Estamos nosotros viviendo en el tiempo en que la Escritura anuncia cosas grandes que Dios estará haciendo en este tiempo. Y cuando los hijos de Dios pueden ver el cumplimiento de las promesas divinas para este tiempo, están entonces la palabra de Dios escrita, vivificada en nuestro siglo XX. Y eso es lo que da vida y vida en abundancia. Eso es el alimento espiritual para todos los hijos de Dios. Eso es lo que fue prometido para este tiempo final en que estamos nosotros viviendo. El Señor en su venida, conforme al libro del Apocalipsis capítulo 10, nos dice que Él viene para los judíos, pero viene por su novia gentil. Él viene con el ministerio doble de los ángeles, porque viene en una investigación de juicio. Por eso es que Él viene caminando sobre el ministerio de Apocalipsis 11, que son sus dos pies. Así es que podemos entonces ver que sobre esos dos pies es que camina el Señor en su segunda venida. Y por eso es que los hijos de Dios podrán ver al Señor caminando sobre sus dos pies. Él viene por la novia gentil porque su tiempo para ser raptada ha llegado. En la primera edad, esa primera edad no era el tiempo para el rapto, y así por el estilo en ninguna de las edades. Pero cuando se llega al día octavo o al año del jubileo, entonces ese es tiempo de rapto. Y siendo tiempo de rapto, es tiempo entonces para la fe de rapto. Y siendo tiempo para la fe de rapto, entonces tiempo para los truenos, porque los truenos de Apocalipsis 10 es lo que trae la fe para el rapto. Porque los truenos de Apocalipsis capítulo 10 es el mensaje del Señor en su segunda venida, cuando Él ministra la palabra, el mensaje final que estará siendo predicado sobre esta tierra. Encontramos también que la Biblia nos enseña que el Señor pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Así es que no solamente nos dice la Escritura que es sobre el mar y sobre la tierra, nos dice también que los pondrá sobre el monte de los olivos.
Ahora encontramos que el Señor en su primera venida, Él estuvo sobre el monte de los Olivos y desde allí Él caminó hacia el templo, hacia Jerusalén, porque el monte de los Olivos queda al este del templo. Y por la parte este, por ahí hay una puerta que es la puerta dorada o la puerta de oro. Ese es el lugar por donde esperan al Señor en su venida. Y ese es el lugar por donde Él entró en su primera venida. Encontramos que Él ya cumplió su venida, su primera venida. Él estuvo sobre el monte de los Olivos y Él entró a Jerusalén. Encontramos que para la dispensación gentil o en el tiempo de la dispensación gentil, luego encontramos que lo que aconteció allá en lo literal, en la primera dispensación, luego entonces se cumple en lo espiritual. Y encontramos que las cosas literales del tiempo pasado vienen a señalar cosas espirituales del tiempo presente. Encontramos que para el tiempo pasado, para la primera venida del Señor, una virgen concebiría y daría luz. Para el tiempo de la segunda venida del Señor, como Él tiene una ley, entonces esa misma ley es aplicada y se repite nuevamente la ley divina, y entonces una virgen nuevamente tiene que aparecer. Pero ya no será una virgen literal, sino que será una virgen espiritual, lo cual una virgen literal representa una iglesia virgen, y entonces esa virgen espiritual parirá, dará a luz la segunda venida del Señor. Dará luz al Señor en su segunda venida. Y entonces hay que entender que todo esto se mueve en un campo espiritual para así Dios realizar lo que Él prometió para este tiempo final con relación a su segunda venida. Encontramos que Él viene a su templo. Así dice la Escritura. El templo del Señor es su iglesia. El templo del Señor son los hijos de Dios. La Escritura dice, ¿no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? ¿Sois templos de Dios? Porque el templo de Dios son el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Aquel templo literal representó un templo espiritual. Y así también cada persona como individuo es un templo en donde Dios tiene un lugar para Él ahí habitar. Dios hizo un lugar en el ser humano para Él habitar, el cual lugar es conocido espiritualmente hablando como el lugar santísimo. Ese lugar es el lugar en donde Dios debe morar. Y es el lugar en donde Dios entra para morar en el interior del ser humano. Ahí es el lugar de morada de Dios. También la iglesia como cuerpo místico del Señor tiene ese lugar santísimo, tiene ese lugar en donde Dios viene a morar. Y viene a morar en ese sitio en el tiempo en que ese cuerpo místico del Señor está construido y está dedicado a Dios para el servicio de Dios. Así como fue dedicado el templo a Dios, y Dios entró a ese templo y se colocó en el lugar santísimo, en donde estaban los dos querubines sobre el propiciatorio.
Ahí también es el lugar, en lo espiritual, en donde Dios entra y se coloca para morar entre los dos querubines, para morar ahí en medio del ministerio doble de Moisés y Elías, porque ese ministerio doble fue representado por los dos querubines. Ese ministerio doble entonces estará en el cuerpo místico del Señor, en el lugar de morada de Dios, en el lugar de reposo de Dios. Se comenzó las edades desde la primera edad y se siguió hasta la séptima edad, pero ninguna de esas edades fue el lugar de reposo de Dios. Pero cuando se han terminado esas edades, luego lo que falta es el lugar de morada de Dios, el lugar santísimo, la edad del lugar santísimo, la edad habrá un doble ministerio para velar por la palabra de Dios y para ahí Dios manifestarse en toda su plenitud. Ahí será el lugar del asiento de Dios, será el trono de Dios. Por lo tanto, siendo ese el lugar de Dios, siendo ese el lugar de morada del Señor, en su segunda venida, Él viene entonces para entrar a ese lugar santísimo y sentarse ahí en medio de esos dos ministerios, y de en medio de esos dos ministerios Él manifestarse en esta tierra. De en medio de esos dos ministerios Él manifestarse a su pueblo y revelarle todo lo que Él quiere que su pueblo sepa. Es el lugar más importante de todas las edades. Es el lugar más importante del cuerpo místico del Señor. Por eso viene a ser el lugar de cabeza del cuerpo místico del Señor. Viene a ser ahí el lugar donde la mente de Dios está y estará por toda la eternidad para dirigir a todo su cuerpo místico. Durante el milenio y por toda la eternidad, la dirección divina vendrá, saldrá desde el lugar de morada de Dios para dirigir a todo su cuerpo místico en todo lo que debe ser hecho en el milenio y en la eternidad y aún en el tiempo en que vivimos. Porque después de los ojos viene la mente. La mente es la que dirige todo y la mente de Dios estará dirigiendo todo lo que hay que hacer. Y la mente es la que le dice a los ojos qué es lo que deben ver y la manera en que ellos deben entender las cosas. Los ojos tiran la imagen hacia adentro al revés, pero la mente la toma y la coloca en la forma correcta. Por eso entonces tenemos nosotros que entender estas cosas para que a través de la mente de Dios nosotros podamos hacer las cosas de la manera que debemos hacerlas en este tiempo. Tenemos nosotros que mirar y ver que en este tiempo las cosas grandes que Dios está haciendo, las está haciendo en el campo espiritual. Y en el campo espiritual es el campo en que Dios se ha estado moviendo para cumplir las promesas que Él ha hecho para este tiempo. Y el Señor en su segunda venida viene y posa sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Qué es el monte de los olivos? El monte de los olivos
es el monte que está al este de Jerusalén, es el monte del este. Monte representa reino, un monte representa un reino, también un monte representa una edad. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que a través de las edades el monte de Dios ha estado siendo formado, pero sobre la tierra no queda nada del monte que Dios estuvo formando a través de las edades del pasado. Quiero decir sobre la tierra, porque ellos ya están en el paraíso en la séptima dimensión. Ya esas edades terminaron. ¿Y qué es entonces lo que queda de parte de Dios en esta tierra? Lo único que queda en esta tierra conforme a la promesa es la piedra que es cortada del monte de Dios, del monte divino. Es cortada esa piedra para herir a la imagen en los pies. Y luego que la imagen es herida en los pies y se desvanece, es destruida, lo cual representa esa imagen los reinos gentiles, los reinos mundiales. Entonces dice la Escritura que esa piedra no cortada por mano se formó, se hizo un grande monte. Y ese grande monte es el reino del Señor, es el reino de Dios. Ese grande monte que no se corromperá. Ese grande monte, ese grande reino, esa grande edad divina que no se corromperá como se corrompieron las edades del pasado y como se corrompieron los reinos mundiales. Por lo tanto, ese monte que es formado por esa piedra es el monte del este. Es el monte que espiritualmente es señalado como el monte de las olivas o de los olivos. Porque ese es el monte no de alguno de los mensajeros de las edades del pasado, sino que ese es el monte de los dos olivos. Por lo tanto, ese es el monte de los olivos. ¿De cuáles olivos? De los dos ungidos, de Moisés y Elías. Y es sobre el monte de los olivos que desciende el Señor en su segunda venida. Es sobre la edad de los dos olivos que desciende el Señor en su segunda venida. Es sobre ese monte que Él desciende, y cuando desciende y posa sus pies sobre ese monte, pasa lo mismo en sentido espiritual, lo que dice allá el profeta Zacarías. El profeta Zacarías dijo que él vio la venida del Señor. Y él dice, él vio la primera venida y también vio la segunda venida del Señor. Y él dijo, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, o sea, al este de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, el monte se parte por el medio, una mitad hacia el este, la otra mitad hacia el oeste, y la parte del este, dice, se apartará hacia el norte, hacia arriba, y la parte del sur, del oeste, se apartará hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá.
Ahora esto tendrá un doble cumplimiento. El cumplimiento más grande de todos es el espiritual. El cumplimiento literal, eso entonces nos habla de juicio divino que ha de venir también sobre la humanidad. Nos habla de un temblor de tierra que partirá la tierra cuando hablamos de lo literal. Pero cuando hablamos de lo espiritual, sabemos que el ser humano es tierra. Y también sabemos que el cuerpo místico del Señor está representado también por la tierra. Y sabemos que la tierra simboliza estas cosas y que un temblor de tierra en lo espiritual entonces estremece y hace efectos espirituales en aquello que está representado por la tierra. Vamos a seguir adelante para que veamos algunas otras cosas. Nos sigue diciendo el profeta Zacarías, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, hacia el mar del este, y la otra mitad hacia el mar occidental, hacia el mar del oeste, en verano y en invierno. Y dice el precursor de la segunda venida del Señor, el Evangelio yendo hacia judíos y gentiles. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Eso fue lo que vio el profeta Zacarías para este tiempo final. Y de estas cosas nos dijo el precursor, que estas aguas saliendo hacia el oriente y hacia el oeste, es el Evangelio yendo a judíos y gentiles. Es el Evangelio del reino de Dios. Porque es el Evangelio del reino el que irá hacia los judíos. Y es el mismo Evangelio del reino de Dios el que también corre hacia los gentiles, porque ya la dispensación gentil ha terminado y el mensaje de la segunda dispensación ha terminado. Lo único que queda para recorrer hacia el este y el oeste es las aguas del Evangelio del reino de Dios. Y ese Evangelio del reino de Dios es el Evangelio que predicarán los dos olivos. Es el Evangelio que será predicado por el Señor en su segunda venida. Es el Evangelio que es predicado y que es oído en la voz de los 7 truenos. En verano y en invierno. En tiempo de cosecha y en tiempo de juicio. Las aguas del Evangelio del reino de Dios son las aguas que irán hacia los judíos y hacia los gentiles. Por lo tanto, en esta hora en que vivimos, en esta hora en que estamos, los pies del Señor, los pies de bronce del Señor, estarán sobre la tierra en su segunda venida para ejecutar el ministerio que les corresponde llevar a cabo conforme a la promesa bíblica para estos días finales. Y él poniendo sus pies sobre el monte de los olivos, poniendo sus pies del ministerio
de Apocalipsis 11, sobre ese monte ocasionará un temblor, un terremoto espiritual. Y todo eso para bendición de todo el pueblo de Dios. Porque después de eso, que las aguas salen hacia el este y hacia el oeste. Por lo tanto, en este tiempo en que estamos viviendo, en la venida del Señor, todos podrán ver los pies de bronce del Señor. Y al verlo, estarán viendo la venida del Señor conforme al orden de su segunda venida, con Moisés y Elías, con sus dos pies de bronce bruñido, ardientes, refulgentes como un horno. Y para los escogidos será de grande bendición. Para los escogidos será de grande beneficio. Que Dios en esta ocasión siga bendiciéndonos y dejándonos saber la gloriosa manifestación séptuple del Señor en su venida. Siga Dios dejándonos ver el misterio de estas 7 gloriosas manifestaciones del Señor en su venida. Pues podemos ver que en su venida se recorren 7 edades consecutivas con 7 truenos, con 7 manifestaciones gloriosas del Señor en su venida. Por lo tanto, en todo esto, los hijos de Dios, que tendrán ojos para ver lo que Dios estará haciendo en el cumplimiento de la segunda venida, verán. Y los que tienen oídos para oír, oirán y recibirán todo el beneficio de la venida del Señor. Que Dios entonces nos bendiga con su venida, con todas las bendiciones gloriosas de su manifestación séptuple en su ministerio de su segunda venida. Que Dios siga entonces bendiciéndonos a todos. Será entonces hasta la noche o la tarde en donde nuevamente estaremos aquí para continuar gozándonos en las bendiciones de Dios. Para este tiempo tendremos a nuestro hermano Bermúdez con nosotros. Él nos predicará, nos hablará todo lo que Dios ponga en su corazón y nos mostrará alguna película de las que Él ha traído, porque siempre esperamos que Él nos traiga alguna película para pasárnosla en la noche y disfrutar de la bendición que Dios desee darnos para esa ocasión. Estaremos aquí todos los que podamos estar, así es que todo el que desee estar y puede estar, está invitado para estar, y nos hemos colocado al lado del trabajo que Dios ha puesto en las manos de nuestro hermano Bermúdez, así es que luego del culto, los que deseen dejar en el sobrecito la aportación que Dios ha puesto en sus corazones para esta labor de las películas, para esta labor de comprar los equipos que se están comprando. Faltan todavía equipos, a él le faltan equipos todavía para tener todo bien, todo listo para hacer ese trabajo bien hecho como él sabe hacerlo y como Dios le ayudará para hacerlo. Por lo tanto, lo pueden hacer ya al salir en esta mañana y depositarlo en esta misma mañana para que él así lo pueda recibir y pueda invertirlo
en la obra de Dios. Y los que no lo pueden hacer en esta mañana y vengan a la noche, pues lo pueden hacer entonces a la noche, y luego semanalmente seguirlo haciendo para cuando Él llega y está con nosotros, tenga también una buena cantidad para utilizarla en comprar películas y pagar el revelado de las películas, o que nuestros hermanos aquí en Puerto Rico, nuestro hermano Julio, se encargue de comprarle las películas antes que Él llegue, para cuando Él llegue ya esté todo comprado y Él no pase mucho trabajo en estar haciendo diligencias comprando las películas. Bueno, todos sabemos que todo lo que se ponga en la obra de Dios en este tiempo será bien utilizado, y cuando estemos allá disfrutando de las bendiciones de Dios en un cuerpo transformado, viviendo por toda la eternidad sin ponernos viejos y sin que haya ninguna clase de necesidad, estaremos disfrutando de todo el trabajo que hemos hecho aquí en la obra de Dios. Entendiendo estas cosas, todos ustedes, pues entonces cada uno trabaja de buena voluntad en la obra de Dios, sin nadie forzarlo a trabajar. Esa es la manera que yo siempre les he enseñado a ustedes, y es la manera que a Dios le agrada que trabajemos. Siendo esa la manera, pues entonces no le forzaré nunca a hacer o a trabajar en algo que usted de todo corazón no desea hacerlo. Por eso les digo entonces, todos los que de buen corazón y buena voluntad desean trabajar en la obra de Dios para que estas películas sean tomadas y sean de beneficio para ustedes, para los hermanos de la América Latina y para todos aquellos que todavía no han venido al mensaje, pero que han de venir porque están escritos en el libro de Dios. Todos los que deseen trabajar en esa gran labor, háganlo de todo corazón. El que no lo pueda hacer de todo corazón y de buena voluntad, no lo haga. Dios no lo aceptará, Dios no lo recibirá, porque si lo hace y no lo hace de buena voluntad, de buena gana, el que trabaja y no trabaja de buena gana, de buena voluntad, siempre estará diciendo que ha hecho, y entonces recibe su recompensa aquí en la tierra, porque todos saben que hizo, pero mejor es recibirla allá, y que lo que hace la derecha, la izquierda no lo sepa. Por lo tanto, trabajemos de buena voluntad todos, sabiendo que todo estará seguro en la obra de Dios, en el plan divino, y que cuando estemos al otro lado, en los cuerpos transformados, podremos apreciar mucho mejor el trabajo que estamos nosotros haciendo todos juntos en el amor divino. Ya pues el trabajo se ha ampliado, y ya ustedes pueden ver, tengo que hasta viajar a Venezuela para continuar con este trabajo de las películas y hacer unas películas cortitas también, las cuales serán muy importantes para el beneficio de los que la han de ver y han de oír. Así es que en todo esto trabajaremos en la obra de Dios, y ustedes orarán por mí, y yo oraré por ustedes para que todo marche siempre bien en la obra de Dios. Ustedes, yo creo que han comprendido bien que la carga, la labor que Dios ha puesto sobre mis hombros no es solamente una labor aquí local, sino que es una labor que tiene que ver con todos los escogidos y con toda persona que esté escrita en el libro
de Dios, no importa en dónde vive, para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de toda la obra de Dios alrededor de la tierra. No somos tan egoístas como para trabajar para nosotros solos y el resto que se las arregle como pueda. Trabajamos para todo el que tenga sed. Porque ahí hay un ministerio que dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Venga y beba del agua que sale de Jerusalén para judíos y gentiles. Para los hebreos y para los gentiles sale esa agua espiritual, agua de vida, palabra de vida eterna, el evangelio del reino, para que todo el que tenga sed por oír palabra de Dios, oiga palabra de Dios, beba de esa agua y reciba vida eterna. Así es que el llamado lo hace el Espíritu en la forma en que está y la esposa del Señor. En palabras más claras, es una labor para todos, estar brazo a brazo, unidos, mano a mano, unidos, para llevar a cabo esa gran labor. El crecimiento lo da el Señor. Dios prosperará toda esa labor como lo ha venido haciendo, lo seguirá haciendo en una escala mayor. Bueno, ¿qué más podríamos decir en esta mañana? Yo creo que en esta mañana hemos hablado bastante y hemos estado disfrutando la palabra de Dios, el alimento espiritual que tanta falta nos hace para nuestras almas, para alimentar nuestras almas y nuestro espíritu con esa palabra divina. Bueno, el domingo próximo pienso estar nuevamente aquí entre ustedes, a menos que cuando llegue nuestro hermano Bermúdez de los Estados Unidos no traiga otros planes. Si no trae otros planes o no hay ninguna llamada de Venezuela de que tengamos que estar en esta próxima semana o en la otra, entonces me aguantaré aquí hasta entonces, hasta que haya que ir para hacer algunos trabajos que hay que hacer, en los que el hermano Bermúdez pueda hacer solo, la parte de él la puede hacer solo, pero cuando se trata de la otra parte, pues entonces me veré obligado a ir para ayudarle en este trabajo, y aún si pudiera ayudarle en la preparación de los sitios que va a preparar para todo esto, le ayudaría, pero si lo puede él hacer solo, entonces me quedaría aquí con ustedes y continuaría esta serie de mensajes que hemos comenzado y que yo veo que Dios nos está mostrando un cuadro muy maravilloso de la segunda venida del Señor y nos está revelando el misterio de cada una de estas cosas que Juan vio en el Señor cuando Él estaba como el juez. Así es que si en alguno de los otros viajes Dios no me da para predicar sobre esta serie, tampoco he de predicar, porque yo no me ciño. A mí me ciñe otro y Él me da lo que yo debo hablar, y como Él me dé para hablar, así yo hablo, y no me comprometo con nadie de que voy a predicarle tal o cual tema, sino que predico lo que Dios me dé para predicar. Así es que ni me comprometo con ustedes, ni me comprometo con nadie de predicar sobre cierto tema en específico, sino que Él me ha dado esta serie para predicarla y la comencé aquí, pero si en algún momento Él me da en algún otro sitio para que predique, predicaré también. Si no me da, no predicaré y continuaré aquí siempre. Así es que en eso ustedes pues comprenden que es que yo no me ciño, sino que me ciñe otro,
Dios es el que me ciña a mí, y el compromiso yo lo tengo con Él. A Él fue que yo le prometí que predicaría su palabra, predicaría todo lo que Él me diese para predicar. Todo lo que Él pusiese en mi boca para que yo lo hablase, eso yo predicaría. Y eso es lo que he estado haciendo y lo que seguiré haciendo hasta que Él me llame. Así es que ustedes pues no se preocupan, ni tienen por qué preocuparse, ni tienen ni siquiera que pedirme que yo les prometa que les voy a predicar, porque ya yo tengo compromiso con Dios de que voy a predicar. Y yo diría, ay de mí, Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio que le había sido encomendado, el de la segunda dispensación. Y yo digo, ay de mí si no predico el evangelio de la tercera dispensación. Si no predico el evangelio del reino, ay de mí. Porque si me ha sido encomendado para predicarlo, entonces debo predicarlo para que pueda ser sabido, ser conocido el evangelio del reino. Así es que yo espero sus oraciones. Yo necesito tanto de las oraciones de ustedes como ustedes necesitan también orar, y así como yo oro por ustedes, también oren ustedes por mí. Esperamos que Dios pues siga bendiciéndonos en todo con su palabra, siga guiándonos en todo, y algún día la resurrección literal de los santos ocurra y podamos nosotros estar listos, porque ocurrirá cuando estemos listos. Y estaremos listos para recibirlos y al verlos ser transformados conforme a lo que ha sido prometido por Dios. Y luego que estemos transformados, se acabaron todos los problemas, se acabaron todas las necesidades. Así es que ya entonces la labor de ahí en adelante será de una forma superior y no habrán necesidades. Así es que tenemos todas esas promesas las cuales Dios ha de vivificar, ha de cumplir, ha de vindicar a su pueblo en este tiempo final. Yo estaba muy preocupado en estos días cuando supe que ustedes pues antes de irme se pusieron un poquito tristes. Quizás algunos pensaron por lo que quizás yo dije, que yo les dije que iba a salir pero no sabía cuándo regresaba, y que si no regresaba rápido o si me tenía que quedar más tiempo o algo, ahí estaban las películas y las grabaciones para que la escucharan, y el hermano Mario también estaba para traerles la palabra, así es que no había ningún problema. Con esto lo que yo hago es que les muestro que esté yo o no esté, el mensaje está, porque ya ha venido el mensaje y ustedes no tendrán necesidad, sino que ustedes tendrán el alimento espiritual, que es lo que ustedes necesitan. O sea, el ser un poquito apegados nosotros, yo con ustedes y ustedes conmigo, eso pues algunas veces en esos momentos que uno tiene que salir a otros países a trabajar, pues algunas veces pues ustedes se sienten un poquito tristones pensando que uno se va a quedar mucho tiempo o que uno no va a volver para acá, pero yo nací aquí en Puerto Rico y todos los países son muy buenos, todos los hermanos son muy buenos como ustedes, pero yo nací aquí. Así es que, aunque vaya a cualquier país, yo me siento como todos ellos, pero sigo siendo puertorriqueño. Y
En cuanto a lo espiritual, no tenemos barreras. Todos pertenecemos y somos ciudadanos de un sitio. Somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Pertenecemos a la Nueva Jerusalén y tenemos nuestra ciudadanía celestial. Cuando yo veo las cosas desde ese punto de vista, entonces pues ya, donde quiera que esté, me siento bien, y donde quiera que esté, llevo la palabra de Dios, llevo el mensaje, y los veo a todos iguales. Pero en cuanto al asunto de uno irse definitivamente para algún sitio, pues yo espero no tener que irme, y espero que si estoy en algunos viajes no estar tanto tiempo como para que alguien piense que me he ido definitivamente, sino que estaré siempre yendo y viniendo, porque ese es el trabajo que debo hacer. Ustedes recuerdan el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, a él le fue encomendada aquella primera edad, y él tuvo que estar viajando, tuvo que estar caminando, tuvo que estar navegando en barcos por todos los lugares a donde había llegado el mensaje de él, para confirmarlos en el mensaje, para tener compañerismo con ellos, para ayudarles en todo lo que había que ayudarlos, para tener reuniones con los ministros y para predicar la palabra, para que así la obra creciese en los diferentes lugares. Y en una ocasión quiso ir para un sitio y el ángel del Señor le apareció y le dijo: no vayas hacia allá. Y le mostró un varón macedonio y le dijo: ve a Macedonia, porque ahí yo tengo mucho pueblo. Y fue a Macedonia y tuvo una grande bendición, y muchos fueron añadidos a el Evangelio. Muchos fueron añadidos a la iglesia del Señor. Y así es como yo he visto que debo trabajar, debo luchar en la obra de Dios en este tiempo, y caminar por todos los lugares cuando sea necesario, cuando Dios me guíe, y gozarme con todos los hermanos en los diferentes países y confirmarlos en el mensaje de esta tercera dispensación. Así es que en esto yo espero que ustedes no se pongan celosos, porque todos son parte del mismo cuerpo. Somos un cuerpo de creyentes, no importa dónde vivamos. Somos un cuerpo de creyentes en el mismo mensaje. Así es que yo espero que nunca más se pongan medios tristones como se pusieron en estos días, pensando que yo no iba a volver, lo que el hermano Bermúdez me iba a llevar hacia allá y no me iba a dejar volver. Pues mire, ahora cuando regresé con él. Así es que si él me llevó, yo me lo traje. Así es que él me lleva a mí y yo me lo traigo a él para acá. Así es que no hay problema. Y yo creo que en todo esto lo que buscamos siempre es el beneficio, no de una persona ni de un grupo, sino de todo el pueblo del Señor en los diferentes países. Así es que yo espero que nunca haya egoísmo en ninguno de nosotros, ni en ningún grupo, sino que veamos las cosas conforme a la palabra de Dios, y que veamos que hay una labor para llevar a cabo, y todos unidos, brazo a brazo y mano a mano, debemos llevarla a cabo. A mí me ha extrañado mucho que yo haya podido estar tanto tiempo aquí en Puerto Rico sin viajar tanto. A mí nunca me gusta viajar, no me gusta estar viajando, y menos en aviones, no me gusta estar viajando en todos estos viajes, pero si no queda otro remedio, por causa de que se requiere en la obra de Dios que se hagan estos viajes y se lleve a cabo todo ese trabajo, pues, ¿qué más puedo hacer si no
que se haga conforme a la voluntad de Dios. Si yo pudiese mandar a otro, yo lo mandaría y yo no iría, porque a mí no me gusta viajar. A mí me gusta mejor estar quietecito, tranquilo, y estar establecido en algún sitio, en algún lugar, sin tener que estar viajando tanto, y así dedicarme más al estudio de la palabra de Dios y a buscar a Dios para que Él me dé todo lo que falta de Él darme para el pueblo de Dios. Pero si tengo que estar viajando y haciendo todo este trabajo, pues en los mismos viajes y en los mismos diferentes lugares Dios me va dando los mensajes, la palabra que Él quiere darme para que la predique. Así es que yo no me preocupo en esa otra parte tampoco. Si Él quiere que viaje para hacer ciertas labores, pues Él me dará en los viajes también palabra para que la predique. Así es que tenemos que mirar las cosas desde un punto de vista siempre positivo y que como quiera, pues que veamos las cosas bien. O sea que como quiera que Dios guíe las cosas, las veamos bien y veamos la bendición que hay en todo. Bueno, todas las cosas obran a bien para los amados de Dios. Le voy a pedir al hermano Bermúdez que pase por aquí. Yo creo que debe tener alguna otra cosita ya para concluir, y luego el hermano Nelson concluirá. Yo creo que es tempranito. Hermano Bermúdez, si está por aquí. Ni hermano Bermúdez ni yo hemos tenido la intención de ponerlos tristes a ustedes, ¿sabes? Así es que no se pongan tristes, porque nosotros nos gozamos muchísimo cuando estamos trabajando en la obra, y esperamos que ustedes también se gocen en grande manera. Pero cuando supimos que algunos se pusieron un poquito tristes, hermano Bermúdez se puso triste y yo también, y entendimos que fue que no entendieron muy bien, o que nosotros pues no les explicamos muy bien las cosas, pero yo creo que ya pues está todo bien explicadito. Y yo creo que vamos a estar contentos cuando vemos que el hermano Bermúdez puede viajar para diferentes lugares, y cuando él me invita para que le acompañen a algunos viajes o a hacer alguna labor, yo creo que ustedes se van a poner contentos, porque es que hay más trabajo para hacer en la obra de Dios.